Yo quiero decir que cuando construí mi casa, empezamos a mirar algunas situaciones ahí y resulta que era un lugar fongoso, era un lugar medio difícil de construir. Entonces el ingeniero me dijo, hay que hacer unas vigas cimentadas, hay que poner mucho cemento porque si no se va a caer. Entonces con esa información yo decidí hacer eso, pero costaba mucho más dinero. Amén. Y costaba mucho más esfuerzo, pero estaba para el beneficio de los míos. Así que decidí hacer eso. Decidí construir con fuerza, construir con seguridad. Con esa información que el ingeniero me dio, yo decidí poner unas vigas o unas columnas echadas, porque el lugar era inestable. No sé si algunos me pueden estar entendiendo o no. Ahora, pude haber decidido no hacerlo también. Pude haber dicho, no, es mucho dinero, ¿cuándo va a haber temblor? ¿Cuándo va a haber cualquier situación? No creo que suceda. Sin embargo, con la información que me había dado, yo decidí hacerlo. Decidí construirlo así. ¿Ok? Para el bien de los míos. Por supuesto, el ingeniero me dio pro y contras. Me dio, si lo haces así, va a ser mejor, pero si no lo haces así, también nadie se va a dar cuenta, no va a haber problema, solo que cuando hay temblor, va a caer. ¿No? Entonces, ante esa información que él me dio, yo decidí construir de esa manera, con mucho más esfuerzo, con mucho más dinero, con mucho más tiempo, y bueno, tuve que decidirlo así. Entonces, la información que se me dio no hubiera sido significativa si es que yo no lo hubiera puesto en práctica. ¿Me entiende? Si es que yo no lo hubiera llevado al hecho, no hubiera sido algo relevante. Simplemente hubiera sido una información, alguien me lo hubiera dado, y si yo hubiera querido, lo hubiera hecho, y si no, no hubiera ningún problema. Sin embargo, yo lo puse en acción. Ahora, ¿usted conoce la historia de los 3 cerditos o no? ¿Cuántos conocen la historia de los 3 cerditos? Ok, los 3 cerditos, uno construyó de paja, uno de palo y uno de buen material. Entonces vino el lobo, lo sopló, solamente quedó el que construyó de buen material. Los demás cayeron a un soplido. ¿Se acuerda o no? Pues yo quiero decirle que después que sucedió todo esto, los 3 cerditos se reunieron después que el lobo cayó de la chimenea en agua hirviendo, salió corriendo. Dice la historia que se reunieron ahí y conversaron los 3 cerditos. Lo que usted no sabe es que los 3 cerditos habían ido juntos a la escuela y que todos ellos, los 3, habían aprendido a construir casas de la misma manera. Habían aprendido a construir sus casas, los beneficios de construir con paja, los beneficios de construir con palo, los beneficios de construir con material noble. Los 3. Ahora, 2 de ellos decidieron hacerlo con palo y paja, solo uno decidió esforzarse un poco más. Los 3 tenían la misma información, pero lo que fue relevante es cómo aplicaron la información. Por X razones, algunos por haraganes, algunos por querer jugar más rápido, pero se tomó el tiempo de construir. Así que él los recriminó, les recriminaba, si ustedes sabían por qué no lo han hecho igual que yo. Entonces la información que tenemos no es relevante si nosotros no lo llevamos a la práctica. ¿Me entiende o no me entiende? Amén. Entonces, hay una palabra que nosotros estábamos viendo en estos días, que es la palabra emuná. Emuná es fe, es la traducción de fe en la Biblia. Y cuando nosotros vemos esta palabra, dice los maestros judíos, cuando tienen a sus discípulos que les ven que no crecen, que son teóricos, les dicen, caramba, discípulo, tú tienes que crecer en tu emuná, o en tu emuna. No sé cómo se pronuncia. ¿Qué significa eso? Que tienen que crecer en creer, pero también en obedecer. O sea, son teóricos. Les están viendo a sus discípulos que conocen mucho, pero no lo ponen a la práctica. Así les dicen que tienes que crecer en tu emuná. ¿Me está entendiendo o no? Entonces nosotros vemos que esta palabra emuná es traducida fe. Pero cuando nosotros vemos fe, solamente es creer. Dice la Biblia que Dios vino a Abraham, el padre de la fe, en Génesis, le dijo, mira los cielos, así te daré la herencia. Y dice la Biblia que Abraham creyó y le fue tomada por justicia. Pero nosotros podríamos pensar que Abraham estaba creyendo, que le dice que su descendencia va a ser como las estrellas. Pues yo quiero decirle que no. Capítulos más anterior, Dios le dice a Abraham, tienes que salir de tu parentela e irte a otro lugar. Y dice la Biblia que Abraham obedeció.
Fue ahí cuando él se convierte en el padre de la fe, que le fue contada por justicia. Entonces, lo que hace la diferencia en nuestra vida no es lo que creemos, no es lo que sabemos o lo que escuchamos. Lo que hace la diferencia en nuestra vida es lo que obedecemos, es lo que hacemos con lo que sabemos. Si creemos en algo y ese algo tiene sustento, tiene que ver mucho cómo lo llevamos a la práctica, cómo obedecemos. ¿Me entiende? Entonces eso es importante. Es importante que nosotros encontremos transformación. No encontramos transformación solo en el conocimiento, en lo que sabemos, en lo que escuchamos, aún en lo que creemos. Encontramos cambio, encontramos transformación cuando escuchamos y obedecemos y le llevamos a la práctica. En otras palabras, cuando crecemos en nuestra emuná, que significa creer más obediencia. Cuando nosotros no experimentamos cambios en nuestra vida, cuando usted ve personas que no experimentan cambios y pasan los años, pero está constante en la iglesia o está siempre ahí, es porque básicamente solo escucha. La Biblia dice que no solamente se trata de oír, ¿sí o no? Solamente aprende, solamente conoce, pero no lo lleva a la práctica, no obedece. Y Jesús y Dios y en la Biblia hace el énfasis de que la obediencia hace la diferencia. De hecho, el discípulo se caracteriza no por lo que conoce, sino por lo que obedece. Diga conmigo, obedece. Amén. Entonces, esto es muy, muy importante, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. ¿Por qué no experimentamos cambios en nuestra vida? Porque no ponemos en práctica lo que creemos y lo que conocemos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos incidir. Ahí es donde nosotros debemos crecer. Dirían los judíos maestros, debemos crecer en nuestro emuná. No se trata solo de lo que creemos, sino cómo obedecemos lo que creemos. Ahora, Santiago lo entendió así. ¿Ok? Dice, ve, emuná es fe que tiene sustento y que te lleva a la acción. La persona fiel es una persona firme. El que es fiel es firme. Ahora, en Santiago, usted puede buscar en su Biblia Santiago 2, verso 14. Santiago 2, verso 14, voy a leer. Hermanos míos, dice, ve, escuche cómo Santiago nos habla de esto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Miren, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos, dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es como que alguien dice, tengo frío, voy a orar por ti. En vez que les des algo con que se cubra, ¿no? ¿Me está entendiendo? Miren, el evangelio, hermanos, es práctico. Si bien es cierto, hay cosas que debemos aprender, pero no sirve de nada si no lo ponemos en la práctica. Si usted sigue siendo un enfadón, un regañón, un quejoso, no sirve de nada. Si no hay agradecimiento en nuestros corazones por entender que todo está en control de Dios y que todo está bajo su supervisión. Y si usted no crece es porque básicamente usted solamente está escuchando, solamente está diciendo Diosito mío, y no pone en práctica, no está siendo obediente toda la enseñanza que el Señor ha puesto en usted a través de la historia. Cosas prácticas como que el Señor dice que tenemos que perdonar, que tenemos que amar a nuestros semejantes, que tenemos que ayudar. Si usted solamente mira de lejos, usted es un cristiano, entre paréntesis, nominal. Un hijo de Dios, no sé, inmaduro. Esa es la palabra, inmaduro. Inmaduro, ¿no? Así también la fe, dice, si no tiene obra, es muerta en sí misma. El título de este mensaje es La fe muerta. O sea, quiere decir que hay una fe viva, claro. También hay una fe muerta. Y aquí usted se va a sorprender de lo que sucede cuando solo simpatizamos o solo creemos. Primero no vamos a experimentar ningún cambio, ¿no? Dice que así también la fe, si no tiene obras, es una muerta en sí misma.
Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí la palabra fe es emuná. Emuná. Así fue traducido. O sea, en el original es emuná. Pero significa creer y obedecer. No se olvide usted de eso. Porque muchos simpatizan, pero no obedecen. Y eso tenemos que tener cuidado. Uno, bien haces. Y aquí está lo que nos va a sorprender. Escuche esto. También los demonios creen y tiemblan. Miren, los demonios también creen, igual que usted, igual que yo, pero no obedecen. Creen todos, saben que Dios es real, saben que Dios es vivo, pero no creen. Eso es porque ellos tienen una fe muerta. Entonces, si hay una fe muerta, hay una fe viva. Y si tenemos una fe muerta, es básicamente porque solo conocemos y no ponemos en práctica en ese momento de ira, en ese momento de cólera, en ese momento de resentimiento. En ese momento usted tiene que poner en práctica lo que ha aprendido. Matar su yo. ¿Usted ha oído dar la otra mejilla? Alguna vez he predicado al respecto. Pero cuando alguien le da un golpe en esta mejilla, usted naturalmente quiere responder. Si no, pregunten a aquellos que juegan fulbito. No, naturalmente usted quiere responder porque le ha dado un golpe. Pero si usted hace lo que dice Jesús, da la otra mejilla, usted está golpeando, quizás no a la otra persona, está golpeándose a sí mismo, está golpeando a su naturaleza. Y la Biblia dice que si nosotros golpeamos nuestra carne, Él crece, nosotros crecemos en el Espíritu. ¿Me está entendiendo? Espero ser claro. Pero para eso nosotros tenemos que hacer emuná, crecer en nuestra emuná, buscar. Algunos dirán, entonces nunca más juego, ya, pues ¿para qué si voy a estar así? No, usted tiene que jugar más. Porque ¿dónde va a mirar su carácter? ¿Dónde va a mirar si funciona lo que el Señor está obrando en usted? Corriendo, huyendo. Por eso no peleo. Por eso mejor me quedo callado. No, usted tiene que trabajar ahí in situ donde está. ¿Cómo se trabajan los miedos? Enfrentando los miedos. Entonces tenemos que crecer todos en nuestra emuná. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? Perdón, ¿me estoy dejando entender? Más dice, ve. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Pregunta. Y bueno, habla de Abraham y todo lo demás. Pero al final dice, en el verso 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Perdóname, pero quiero decirte algo, que vengas a la iglesia, sentarte ahí, no significa mucho. Es bueno para ti porque te alegras, cantas y el Señor te ministra. Pero ¿qué pasa durante la semana? ¿Aplicamos lo que aprendemos? ¿Crecemos en eso? ¿Estamos orando? ¿Estamos trabajando en eso, en nuestro trabajo? Entonces me cierro, ya no quiero ir a trabajar porque ahí me hacen pecar. ¿Perdón? Entonces, un montón de excusas, pero no encontramos transformación en nuestra vida, seguimos en lo mismo, tanto jóvenes, adultos y todo lo demás. La única forma de encontrar transformación es por fe en Jesucristo. La fe tiene que tener sustento y sustento es Dios. Usted no puede decir yo creo en este huevo frito y ya está, pero ¿el huevo frito qué es? ¿Cuál es el sustento detrás del huevo frito? O detrás de la silla, o detrás del ídolo. ¿Cuál es el sustento? La fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es algo que nosotros no solamente debemos creer o confiar, sino obedecer. Entonces vamos a encontrar cambio. Y no solo para nosotros, la gente se va a dar cuenta. La gente se va a dar cuenta. ¿Se dan cuenta que usted ha sido cambiado no por lo que viene a la iglesia, sino porque la palabra de Dios está transformando su vida? Por otro lado, si no leemos, si no entendemos, si no sabemos qué es lo que Dios quiere, ¿cómo vamos a hacer emuná? No creemos y tampoco lo ponemos en práctica. De allí que es importante que usted y todos tengamos una dinámica de orar, de leer la palabra, de ser parte de una comunidad y de entrar en los programas de la comunidad, porque la comunidad va a generar ciertos espacios para que usted pueda practicar, para que usted pueda conocer. Su iglesia en casa es el mejor espacio para que usted converse con la gente. Los niños, los adolescentes, los jóvenes,
Todos son espacios para crecer, pero usted también tiene que tener ese espacio. Dice pues, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerto. Mire, cuerpo, espíritu, muerto. Cuerpo menos espíritu, o sea, cuerpo sin espíritu, eso es lo que éramos nosotros sin Cristo. Cuerpo, solo cuerpo, dándole cabida solo a la carne, ¿no? Muerte. Cuando vino Cristo a nuestros corazones, dice la Biblia que el Espíritu de Dios tocó nuestro espíritu y produjo vida. O sea, siempre para la vida tiene que haber unión. Amén. Siempre para la vida tiene que haber unión. El cuerpo sin el espíritu está muerto. Pero una vez que el Espíritu de Dios está en nosotros, hay vida. Por eso dice una nueva criatura. Y vida significa conectarnos con el Creador a través del Espíritu. Hoy en Cristo. Y si usted no está en Cristo, usted no está conectado con Dios a través del Espíritu. Pero si usted está en Cristo, ha decidido por Cristo, ha aceptado a Cristo, ha puesto en práctica que Él murió por nosotros para perdón de nuestros pecados, hay vida en nosotros. Pero la fe también se dice que es una fe muerta cuando no hay obras. Fe menos obras, muerte. Tiene que unir obra a la fe para que exista vida. A eso se llama emuná. Creer, confiar y obedecer. Obedecer. Siempre y cuando usted no obedezca, usted no va a experimentar ninguna y no vamos a experimentar ninguna transformación. Entonces en Cristo somos vencedores. Por Cristo tenemos entrada de frente a conversar en Dios en su nombre. El Espíritu nos va a ayudar a cumplir esa obra, porque la Biblia dice que Él pone el querer y el hacer de su santa voluntad. Por favor, no me diga, yo quiero, pero no puedo. Yo escucho eso un montón. ¿Cómo va a ser? Yo quiero, hermano, pero esto, pero lo otro, pero no puedo. Mentira. Cuando uno quiere, uno puede. Usted simplemente no quiere o no queremos. ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no? Yo quiero, pero mentira, no quieres. Tu carne te está dominando. Solamente tienes conocimiento. Tienes que, a través del Espíritu Santo, proceder a la obra. ¿Va a ser fácil? No, es difícil. Vencer a nuestros miedos, vencer a nuestros temores, a nuestros resentimientos. Pero ¿qué más? Estamos llamados a una libertad en Cristo y la única forma no es mágica. A veces los cristianos nos acostumbramos al misticismo. Nos acostumbramos a que ciertas cosas pueden hacer que podamos ser felices. Por eso es que a veces nosotros entramos en una dinámica de misticismo, que voy a hacer esto y listo. O por eso me voy a tal lugar. Yo digo, en las campañas de milagros, que son muy buenas, pero son para personas que no han escuchado el mensaje. Pero ¿cómo se llenan estas? De gente que ya está en las iglesias. Pocos son los que se van. Y por esos pocos está bien. Pero ¿qué hace que en tu iglesia no sanes y en otro lado vas a ir a sanarte? ¿Será otro Dios? Es justamente no crecemos en nuestra emuná, en el conocimiento y en la práctica de eso. A veces queremos ser místico. Y en tal lugar me siento bien. Yo me voy a la iglesia y me siento bien. Y eso es bueno. Pero no vas a salir de aquí y te vas a sentir mal. En mi casa no me siento bien. Ahí debieras sentirte mejor. Entonces, no debemos nosotros los cristianos caer en el misticismo. Tenemos que encontrar una dinámica de Dios para madurez. Fácil, y creo que es un Dios sanador. Creo que es un Dios restaurador y proveedor. Creo que Él puede levantar al muerto y sanar al enfermo. Claro que sí. Y gloria a Dios, y Él lo hace y lo seguirá haciendo. Pero también hay razones por las cuales usted no o yo no queremos, no tenemos lo que queremos. Así de fácil. O así en un clic. O así en una cosa. Dios es un Dios de sus hijos y sus hijos deben crecer y madurar. Y las cosas que suceden a nuestro alrededor es justamente para crecer y madurar. Yo no soy igual como aquel día que acepté a Cristo, ni hace 10 años que cuando seguí la vida cristiana. Me he dado cuenta que gritar por algo no significa que Dios es más poderoso. A veces pensamos los predicadores que porque levantamos la voz y gritamos y reñimos al diablo,
el diablo se va a ir. ¿Quién ha dicho que tiene que ver con el alza de voz? ¿Quién ha dicho que porque hacemos ciertas cosas, las cosas van a ser diferentes? ¿O va a huir? No, todo tiene que ver con la presencia de Dios. Y hables despacito. Es más, ni hables. Con eso no quiero decir que no puedo levantar mi voz. Puedo levantar mi voz. Pero mi corazón no está que por eso las cosas cambian. Más que decretar que voy a ser próspero, usted tiene que trabajar en dar. ¿Me está entendiendo? ¿Me dejo entender? Más que decretar que pronto saldré de mis deudas, usted tiene que practicar. ¿En qué? En morir. En morir a lo material. Usted tiene que aprender de Jesús. Todos tenemos que aprender de Jesús a morir a nuestro egoísmo. Entonces vamos a salir de nuestras deudas. Debemos dar. Debemos aprender a dar. ¿Estamos recibiendo del Señor en esta mañana? Entonces, yo he notado que hay una ola de misticismo en el cristianismo. Misticismo que Dios me perdone, quizás en el pasado yo he estado. Misticismo que podría decir, no sé, tantas cosas que pensamos que son como varita mágica delante de Dios. Yo creo en un Dios todopoderoso y sanador, y yo sé que usted también. Pero Él tiene razones, porque ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Si usted le dice, el Señor, ¿acaso el Señor no puede pagar todas sus deudas? ¿No puede botar plata delante de usted, los $100,000 que usted necesita? Pero ¿habremos aprendido algo? Yo te aseguro que en menos de 6 meses usted va a seguir teniendo las mismas deudas. Porque no aprendemos. No aprendemos. Cuando aprendamos, su milagro estará a la puerta. Cuando seamos conscientes de lo que sucede, todo estará a la oración precisa y concisa que hagamos. Es necesario que crezcamos en nuestra emuná, en nuestra fe, en nuestra obediencia. Amén, hermanos. La fe sin obra es muerta. Cuando usted tiene una fe muerta, lo que usted hace es construir sobre la arena. Y ahí nosotros encontramos a Jesús. Así como nosotros, dice, así como nosotros solo mostramos vida cuando el Espíritu está en nosotros, así también nuestra fe muestra vida cuando lleva acción. Pero ¿cómo Jesús manifestó esta historia? La Biblia nos habla del Sermón del Monte. Amén. La Biblia nos habla del Sermón del Monte y una serie de enseñanzas. Y cuando Jesús terminó esta serie, ¿cuántos conocen la Sermón del Monte? ¿Cuántos han escuchado del Sermón del Monte? Es un sermón famosísimo. En ese sermón, Jesús enseña sobre muchas cosas, bastantes cosas. Amén. Por ejemplo, voy a leerlo. De las bienaventuranzas, de que debemos ser sal en la tierra, luz del mundo, la ley, Jesús y la ira, cómo manejar la ira, sobre el adulterio, el divorcio, los juramentos, el amor a nuestros enemigos, cómo lidiar con la limosna, la oración, el ayuno, el cielo, lámpara del cuerpo, una serie de enseñanzas. Termina el Sermón del Monte y la gente pues está atendiendo claramente, como nosotros atendemos. Y Jesús se da cuenta que aquí las cosas no van a cambiar si no se lleva en práctica. Y lo que sucede aquí dice pues, cualquiera pues que me oye estas palabras, Jesús dice en Lucas 6, en esta versión de Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Primerito, escuchen, estoy terminando el sermón, hay una serie de enseñanzas que no van a tener ningún significado en su vida si no lo ponen en práctica. Probablemente la gente diga amén, habrá dicho amén, habrá aplaudido, qué lindas enseñanzas, qué bueno maestro. Pero Jesús les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Interesante. O sea, nosotros siempre estamos con Jesús, con Dios, Señor, Señor, pero a veces, o quizás siempre, o muy poco, hacemos lo que Él dice. Por lo tanto, no experimentamos el reino de los cielos.
Porque toda esa enseñanza tiene que ver con el reino de los cielos, en todas las áreas de nuestra vida. Nos falta crecer en nuestra emuna, en nuestra fe, en nuestra obediencia. Y en la medida que crezcamos vamos a experimentar. Luego dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Solamente hay dos tipos de personas, hermanos. Aquí sentados, yo parado en este grupo y en cualquier otro grupo, hay dos tipos de personas: los insensatos y los prudentes. Los dos oyen, hasta ahí estamos igual. Los dos oyen, los dos reciben el consejo, pero solamente uno obedece. ¿Quién es el que obedece? El prudente. El insensato construye sobre la arena. Y al construir sobre la arena lo hace fácil, pero no dura. Y la Biblia dice que no importa que seas prudente, no importa que seas insensato, igual van a venir las tormentas. Este mundo es un mundo de aflicción. ¿Ya? Este mundo, así, a ti que eres cristiano te da, y también aquel que está afuera, no escucha nunca, no quiere de Dios, también le da. A todos, tú que eres hombre, tú que eres mujer, pequeño, grande, a todos. No pienses lo que tú tengas es lo peor que hay en la vida. A todos. Pero solamente uno oye, el otro oye, el prudente obedece, hace, construye sobre la roca. ¿Pero qué significa eso? Jesús les decía, yo te voy a comparar a este hombre prudente que construye sobre la roca, que cuando vengan las aflicciones de este mundo no va a caer su casa, si es que todo lo que he enseñado, has escuchado, lo llevas a práctica. Sin embargo, si no lo haces así, si te ha gustado solamente comer, si te ha gustado solamente pasar el tiempo, estás construyendo sobre la arena, porque apenas te dicen algo, te vas a resentir y chao. Te compararé a un hombre que construyó sobre la arena, que escuchó todo, pero no lo puso en práctica. Por lo tanto, tanto como al que construyó sobre la roca vino los problemas, también al que construyó sobre la arena vinieron los problemas. ¿Saben por qué? Porque construir sobre la arena es tener una fe muerta. Y una fe muerta es cuando solo escucho, creo, hablo, pero no lo llevo a práctica. Una fe viva, sin embargo, es una unión de la fe, creer, yo creo en ti, Jesús, y lo llevo a la práctica, obra. Entonces dice, la gente va a decir, yo veo algo diferente en ti. Yo veo que tú tienes una fe viva. Miren, si ustedes han venido cargando su saco de arroz, como he visto algunos, y su vecino le ha dicho, ¿qué vas a hacer? Estoy yendo a dar para un ministerio en la iglesia que va a alimentar a los pobres con su saco de arroz. Yo estoy seguro que esa persona se queda diciendo, o está loco, o tiene una fe viva. Una fe viva. Tiene una fe viva. Este pat tiene una fe diferente. ¿Cómo que va a dar un saco de arroz? ¿Dónde he visto a alguien que da un saco de arroz? ¿Dónde he visto a alguien que abraza a su enemigo? ¿Dónde he visto Entonces hay una diferencia grande entre una fe muerta y una fe viva. Una fe viva construye sobre la roca. Ahora, crecer en nuestra emuna nos prepara para enfrentar las aflicciones, las dificultades, las situaciones que existen en nuestro diario vivir. Ahora, por supuesto, tengo que hacer mención que Jesús hace una mención maravillosa de que puede haber dicho cualquier otra cosa, pero dice, ustedes obedecen lo que yo he dicho, lo ponen en práctica, los compararé a un hombre que construye su casa. ¿Saben qué significa esa casa? Muchos saben este término. La palabra ahí es oikos.
Y oikos no es literalmente una casa construida de material. Oikos es la gente que está a nuestro alrededor. O sea, tu papá, tus hermanos, tus hijos, cualquiera sea, o donde estés, si tú eres hija, tus padres, tus hermanos, eso es oikos. O sea que cuando nosotros crecemos en nuestra emuna, nuestra fe es viva, construimos sobre la roca, afecta a los que están a nuestro alrededor. Y eso es la forma como nosotros debemos pensar. Porque construir sobre la arena significa no tener cuidado sobre los que están a nuestro alrededor. Capaz es fácil, capaz nadie se da cuenta. Muy difícil, porque nuestros hijos siempre están mirando a nuestra esposa, a nuestro esposo. Sabe que está sentado a tu lado, pero Dios mío. Pero sabemos que si nosotros construimos sobre la roca, las aflicciones van a estar, la tormenta va a venir, pero nuestra fe no es muerta, nuestra fe es viva. Amén. Entonces, este es el mensaje de esta mañana. Que crezcamos en nuestra emuná. Que crezcamos no solo en el conocimiento, porque ¿de qué nos sirve saber bastante si no vamos a llevarlo a la práctica? Suficiente es lo suficiente lo que podamos llevar a la práctica, lo que podamos obedecer. Entonces el cristiano, el discípulo sobre todo, se caracteriza, escúcheme bien, por ser obediente. Es bueno hacer tal o cual cosa, es bueno venir acá y estar, es bueno, me bendice y eso es bueno y sígalo haciendo. Pero el discípulo se caracteriza por la obediencia. Amén. Entonces, no debemos nosotros tener una fe muerta. Debemos tener una fe viva. Y tener una fe viva significa construir sobre la roca. Quiero leerles una definición que es construir sobre la roca. Una roca evoca la solidez y estabilidad, inquebrantable, resistente al terremoto, al incendio, a la tempestad. Las grandes rocas proporcionan refugio tanto a los animales como a los hombres. En la palabra de Dios, la imagen de la roca evoca lo que es inmutable, indestructible. Es el poder de Dios manifestado en Cristo. El hombre pecador necesita, ante todo, esa roca para su salvación, porque debe ponerse al abrigo de la ira de Dios. Solo hay salvación en Jesucristo. El salmista decía: llévame a la roca cuando mi corazón desmaye, llévame a la roca que es más alta que yo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo. Te damos gracias porque podemos expresar nuestro deseo de estar junto a ti, y que las palabras que has hablado en nuestros corazones, Señor, puedan encontrar cabida y podamos recibir de ti y poder construir sobre la roca, crecer en nuestra fe, que nuestra fe sea viva y no muerta, que podamos salir del misticismo, que podamos salir, Señor, de lo que pensamos pero no actuamos. Señor, que podamos crecer en ello. Te bendigo y te alabo en esta mañana, Señor, Rey de Reyes. Bendecimos a los que también escuchan y ven, Señor, a través de las redes sociales. Si tú has querido que escuchen los pocos o muchos, Señor, tú tienes tus propósitos en el nombre de Jesús. Amén.